Positiva. Flema pegada que no sale puede no ser solo moco. En algunos casos interviene la pepsina, una enzima del estómago que asciende con el reflujo y se deposita en la garganta. Irrita los tejidos y genera esa sensación persistente. No es solo congestión. Positiva es un problema de origen digestivo que requiere entender la causa real. La presencia de pepsina en la garganta es un fenómeno que suele pasar desapercibido, pero que puede explicar síntomas persistentes que muchas veces se atribuyen únicamente al moco. Positiva. La pepsina es una enzima digestiva producida en el estómago cuya función principal es descomponer proteínas en un entorno altamente ácido. En condiciones normales, su actividad se limita al interior del estómago, donde cumple un papel esencial en la digestión. Sin embargo, cuando existe reflujo, positiva, pequeñas cantidades de contenido gástrico pueden ascender más allá del esófago y alcanzar la garganta. Este tipo de reflujo no siempre produce ardor evidente, lo que hace que pase desapercibido. En estos casos, la pepsina puede depositarse en los tejidos de la laringe y la faringe. Positiva. Zonas que no están preparadas para tolerar su presencia, a diferencia del ácido, que puede causar una sensación inmediata de quemazón. La pepsina puede permanecer adherida a los tejidos sin generar una molestia intensa en el momento. Su efecto es más sutil pero persistente. Una vez depositada, la positiva puede activarse nuevamente en presencia de cambios en el pH, lo que prolonga su capacidad de irritación incluso sin nuevos episodios de reflujo. Esta irritación constante puede generar una sensación de flema pegada que no se elimina fácilmente. Positiva. No se trata de una secreción producida por un proceso infeccioso, sino de una respuesta del tejido a la agresión continua. El organismo intenta proteger la zona aumentando la producción de mucosidad, lo que contribuye a esa sensación de acumulación. Además, positiva, la presencia de pepsina puede afectar la sensibilidad de la garganta. Puede generar una sensación de carraspeo frecuente, necesidad de aclarar la voz o incluso cambios en la calidad vocal. Estos síntomas suelen ser intermitentes, pero tienden a repetirse si el estímulo persiste. Positiva. Otro aspecto importante es que este tipo de reflujo, a menudo denominado silencioso, no siempre se acompaña de los síntomas clásicos asociados al ácido. Esto hace que muchas personas no relacionen sus molestias con un origen digestivo, lo que retrasa la identificación del problema. Positiva. La pepsina no debería estar en la garganta en condiciones normales. Su presencia indica que existe un mecanismo que permite el ascenso del contenido gástrico más allá de lo esperado. Este mecanismo puede estar relacionado con el funcionamiento del esfínter esofágico. Positiva, la presión abdominal o ciertos hábitos que favorecen el reflujo. El entorno de la garganta es muy diferente al del estómago, no cuenta con las mismas defensas frente a enzimas digestivas, por lo que la exposición repetida puede generar una inflamación de bajo grado que se mantiene en el tiempo. Positiva. También hay que considerar que la sensación de flema puede no corresponder a una cantidad real elevada de secreción, sino a la percepción de irritación en los tejidos. Esto explica por qué muchas personas sienten que no pueden eliminarla completamente, a pesar de intentarlo de forma repetida. Positiva. El contexto diario influye en la intensidad de los síntomas. Factores como la posición al dormir, la alimentación o el estrés pueden modificar la frecuencia del reflujo y por tanto la exposición a la pepsina. Además, este proceso puede coexistir con otras condiciones que afectan la garganta. Positiva, lo que complica su identificación. La superposición de síntomas puede llevar a interpretaciones erróneas si no se considera el origen digestivo. La presencia de pepsina en la garganta no es un evento aislado. Positiva, sino parte de un proceso que implica el desplazamiento de contenido gástrico fuera de su entorno habitual. Su efecto no es inmediato ni intenso en todos los casos, pero su persistencia puede generar molestias continuas que afectan la calidad de vida. Positiva. Entender este mecanismo permite diferenciar entre una producción de moco típica y una irritación de origen digestivo. Positiva, lo que cambia el enfoque a la hora de abordar los síntomas y su causa subyacente. La relación con el reflujo es clave para entender por qué aparece esa sensación de flema persistente que no desaparece. El reflujo ocurre cuando el contenido del estómago asciende hacia el esófago. Positiva, y en algunos casos puede llegar incluso a la garganta. Este proceso no siempre se manifiesta con ardor típico, lo que hace que muchas personas no lo identifiquen como tal. Dentro de ese contenido gástrico puede encontrarse la pepsina, una enzima digestiva que normalmente actúa en el estómago. Positiva. Cuando asciende puede depositarse en la laringe y la faringe, donde los tejidos son más sensibles. A diferencia del ácido, su efecto puede ser más silencioso, pero prolongado, generando irritación continua. Este tipo de reflujo, a menudo menos evidente, positiva, puede producir síntomas atípicos como carraspeo
carraspeo, sensación de cuerpo extraño o necesidad constante de aclarar la garganta. Muchas veces se interpreta como un problema respiratorio o de moco cuando en realidad tiene un origen digestivo. Diapositiva. El mecanismo que permite este ascenso está relacionado con el funcionamiento del esfínter esofágico, que actúa como una barrera entre el estómago y el esófago. Cuando esta barrera no funciona de forma eficaz, pequeñas cantidades de contenido pueden subir. Diapositiva. Especialmente en determinados momentos como después de comer o al acostarse, la posición del cuerpo también influye. Estar tumbado facilita el paso del contenido hacia arriba, lo que explica por qué algunos síntomas son más intensos al despertar. Durante la noche, diapositiva, el reflujo puede ocurrir sin que la persona sea consciente, permitiendo que la pepsina permanezca en contacto con la garganta durante más tiempo. Además, ciertos hábitos pueden favorecer este proceso. Comer en exceso, diapositiva, cenar tarde o consumir determinados alimentos puede aumentar la probabilidad de que el contenido gástrico ascienda. Estos factores no actúan de forma aislada, sino que se combinan y potencian el efecto. El reflujo no siempre es constante, pero su repetición es suficiente para generar irritación. Diapositiva. Incluso episodios pequeños, si se repiten con frecuencia, pueden mantener una inflamación de bajo grado en los tejidos de la garganta. Otro aspecto importante es que la ausencia de ardor no descarta el reflujo. Muchas personas asocian este problema únicamente con la acidez. Diapositiva. Pero existen formas en las que el síntoma principal no es el dolor, sino la irritación persistente. Además, la pepsina puede permanecer adherida a los tejidos incluso después de que el episodio de reflujo haya terminado. Diapositiva. Esto significa que su efecto puede prolongarse más allá del momento en que el contenido gástrico asciende. El entorno de la garganta no está preparado para manejar estas sustancias. A diferencia del estómago, no cuenta con mecanismos de protección frente a enzimas digestivas. Diapositiva, lo que la hace más vulnerable a la irritación. La respuesta del organismo ante esta agresión suele ser la producción de mucosidad como mecanismo de defensa. Esto puede reforzar la sensación de flema, aunque el origen no sea una secreción excesiva por infección. Diapositiva. También hay que considerar que este proceso puede confundirse con otras condiciones, lo que dificulta su identificación. La superposición de síntomas puede llevar a tratar solo la consecuencia y no la causa. La relación con el reflujo implica que el problema no está únicamente en la garganta, diapositiva, sino en el sistema digestivo. Esto cambia la forma de entender los síntomas y orienta hacia un enfoque más amplio. La intensidad de los síntomas puede variar según el momento del día, la alimentación o el nivel de estrés. Estos factores influyen en la frecuencia del reflujo y, por tanto, diapositiva, en la exposición a la pepsina. El reflujo es un proceso dinámico, no un evento fijo. Puede aumentar o disminuir según las condiciones, lo que explica la variabilidad de los síntomas. Diapositiva. Comprender esta relación permite identificar que la sensación de flema persistente no siempre tiene un origen respiratorio, diapositiva, sino que puede ser la manifestación de un proceso digestivo que actúa de forma continua sobre los tejidos de la garganta. No es moco común cuando la sensación de flema persiste y no responde a los mecanismos habituales de eliminación. En muchos casos, diapositiva, lo que se percibe como mucosidad no es una secreción típica de las vías respiratorias, sino una respuesta del tejido a una irritación continua. Esta diferencia es clave para entender por qué el problema no mejora con medidas habituales dirigidas al moco. Diapositiva. El moco normal se produce como mecanismo de defensa frente a infecciones o irritantes y suele eliminarse con relativa facilidad mediante la deglución o la expectoración. Sin embargo, cuando la sensación es constante, pegajosa y difícil de despegar, puede haber un factor distinto implicado. Diapositiva, como la presencia de pepsina en la garganta. La pepsina no forma parte del sistema respiratorio. Es una enzima digestiva que debería permanecer en el estómago. Cuando asciende debido al reflujo, puede adherirse a los tejidos de la garganta y generar irritación. Diapositiva. Esta irritación provoca una respuesta del organismo que puede incluir la producción de una capa protectora, percibida como flema. A diferencia del moco común, esta sensación no se resuelve al toser o carraspear. Muchas personas intentan eliminarla repetidamente sin éxito. Diapositiva, lo que puede aumentar la irritación de la zona y reforzar la percepción de que sigue presente. Además, no suele acompañarse de otros signos típicos de procesos respiratorios, como congestión nasal importante o secreción abundante. Diapositiva. Esto es una pista de que el origen puede no estar en las vías respiratorias. Otro aspecto relevante es la persistencia. El moco relacionado con infecciones suele ser temporal y mejora a medida que el proceso se resuelve. En cambio, cuando la causa es la irritación por pepsina, diapositiva, la sensación puede mantenerse durante semanas o meses si el estímulo continúa. La localización también puede diferir. Muchas personas describen la sensación como algo situado más en la garganta que en las vías respiratorias altas, lo que coincide con la zona donde puede depositarse la pepsina.
negativa. Positiva. El intento constante de aclarar la garganta puede convertirse en un hábito, lo que a su vez irrita aún más los tejidos y perpetúa el problema. Esto crea un ciclo en el que la sensación y la respuesta se refuerzan mutuamente. Además, positiva, la percepción de algo pegado no siempre corresponde a una cantidad real de secreción. Puede ser una alteración en la sensibilidad de la mucosa, provocada por la irritación continua. El contexto también aporta información. Positiva. Si la sensación es más intensa al despertar o después de determinadas comidas, puede estar relacionada con episodios de reflujo que han ocurrido previamente. La diferencia entre moco común y esta sensación es importante porque orienta el enfoque. Positiva. Tratarlo como una simple acumulación de secreciones puede no ser efectivo si la causa subyacente es otra. También hay que considerar que ambas situaciones pueden coexistir, lo que añade complejidad a la percepción de los síntomas. Sin embargo, positiva, identificar que no se trata de un moco típico permite entender por qué las medidas habituales no siempre funcionan. La clave está en reconocer que la sensación persistente puede ser una manifestación de irritación y no de producción excesiva de moco. Positiva, lo que cambia la forma de interpretar y abordar el problema. La irritación persistente en la garganta es uno de los efectos más característicos cuando hay exposición continua a factores que no deberían estar en esa zona. A diferencia de una molestia puntual, esta irritación se mantiene en el tiempo, positiva, generando una sensación constante de incomodidad que puede variar en intensidad, pero rara vez desaparece por completo. Uno de los elementos que puede explicar esta situación es la presencia de pepsina, que llega a la garganta a través del reflujo. Esta enzima, diseñada para actuar en el estómago, la positiva, entra en contacto con tejidos que no están preparados para resistir su acción. Aunque no siempre produce dolor intenso, sí puede generar una inflamación leve pero continua. Esta inflamación altera la sensibilidad de la mucosa. La garganta puede volverse más reactiva, positiva, lo que provoca sensaciones como picor, ardor leve o necesidad constante de aclarar la voz. Estas manifestaciones no siempre se perciben como graves, pero su persistencia las hace especialmente molestas. Además, la irritación puede estimular la producción de secreciones como mecanismo de defensa. Positiva. El organismo intenta proteger la zona generando una capa que amortigua el contacto con el agente irritante. Esto puede interpretarse como una acumulación de flema, aunque su origen sea diferente al de un proceso infeccioso. Otro aspecto importante es la repetición del estímulo. Positiva. Incluso pequeñas cantidades de reflujo, si ocurren con frecuencia, son suficientes para mantener la irritación activa. No es necesario un episodio intenso, sino una exposición constante que impida la recuperación completa del tejido. La posición del cuerpo influye en este proceso. Durante el sueño, positiva, el reflujo puede producirse sin que la persona sea consciente, lo que prolonga el contacto de la pepsina con la garganta. Esto explica por qué muchas veces la irritación es más evidente al despertar. También hay que considerar que la irritación persistente puede afectar la voz. La laringe, positiva, al estar implicada, puede reaccionar con cambios en el tono o con sensación de esfuerzo al hablar, especialmente si la inflamación se mantiene. El intento constante de aliviar la molestia, como carraspear o toser, puede empeorar la situación. Positiva. Estas acciones generan fricción adicional en los tejidos ya irritados, prolongando el ciclo de inflamación. La ausencia de síntomas típicos de infección, como fiebre o secreción abundante, puede hacer que la causa pase desapercibida. Positiva. Esto lleva a tratar la irritación como un problema local sin considerar su origen digestivo. El entorno también influye. Factores como el aire seco, el uso de la voz o ciertos hábitos pueden intensificar la sensación, aunque no sean la causa principal. Positiva. La percepción de la irritación puede variar a lo largo del día. Puede ser más intensa en determinados momentos, lo que refleja la dinámica del proceso y su relación con otros factores como la alimentación o el descanso. Además, positiva. La irritación persistente puede generar una mayor atención sobre la garganta. La persona se vuelve más consciente de la sensación, lo que puede amplificar su percepción. El tiempo es un factor clave. Cuanto más se mantiene el estímulo, más difícil es que el tejido recupere su estado normal. Positiva. Esto convierte la irritación en un problema crónico si no se identifica la causa. También hay que considerar que la respuesta del organismo no es inmediata. La inflamación de bajo grado puede desarrollarse de forma gradual, lo que hace que el inicio del problema no siempre sea claro. Positiva. La irritación persistente no es un síntoma aislado, sino la manifestación de un proceso continuo que afecta a la mucosa de la garganta. Su comprensión implica reconocer que el problema no está solo en la superficie, positiva, sino en la exposición repetida a factores que mantienen la inflamación activa a lo largo del tiempo. La sensación de flema constante es una molestia frecuente que muchas personas describen como algo pegado en la garganta que no se elimina incluso al carraspear o toser. Positiva. A diferencia de la mucosidad típica de un resfriado,
resfriado, esta sensación no siempre está relacionada con una producción excesiva de secreciones, sino con una alteración en la percepción y en el estado de los tejidos. En positiva, uno de los factores que puede explicar este fenómeno es la presencia de pepsina en la garganta asociada al reflujo. Esta enzima, al depositarse fuera del estómago, puede irritar la mucosa de forma continua. El organismo responde generando una capa protectora que se percibe como flema. Positiva, aunque no sea moco en el sentido habitual, la clave está en la persistencia. Esta sensación no desaparece fácilmente porque el estímulo que la provoca puede repetirse a lo largo del día o durante la noche. Incluso pequeñas cantidades de reflujo son suficientes para mantener la irritación activa y positiva, con ello la percepción de acumulación. Además, la mucosa de la garganta puede volverse más sensible. La irritación continua altera la forma en que se perciben las sensaciones, haciendo que la presencia de cualquier secreción, incluso mínima, se note de forma más intensa. Positiva. El intento constante de eliminar la flema puede empeorar el problema. Carraspear de forma repetida genera fricción en los tejidos, aumentando la irritación y reforzando el ciclo de molestia. Esto hace que la sensación persista aunque no haya una cantidad significativa de secreción. Positiva. Otro aspecto importante es la localización. Muchas personas sienten esta flema más en la parte baja de la garganta, lo que coincide con la zona donde puede depositarse la pepsina tras episodios de reflujo. La variación a lo largo del día también es característica. Positiva. Puede ser más intensa al despertar o después de comer, momentos en los que el reflujo es más probable. Esta fluctuación refuerza la idea de que no se trata de un problema estático, sino dinámico. Además, no suele acompañarse de otros síntomas típicos de infecciones respiratorias. Positiva, como fiebre o congestión nasal importante. Esto es una pista de que el origen puede no ser infeccioso. La percepción de algo que no se va puede generar preocupación y llevar a una tensión constante sobre la garganta. Esta tensión aumenta la sensibilidad y hace que la sensación sea más evidente. Positiva. También hay que considerar que la producción de secreciones puede ser una respuesta defensiva del organismo. No es un exceso sin motivo, sino un intento de proteger la mucosa frente a la irritación. El contexto diario influye. Factores como la alimentación positiva, la postura o el estrés pueden modificar la intensidad de la sensación al afectar la frecuencia del reflujo. La sensación de flema constante no es necesariamente un indicador de un problema respiratorio positiva, sino que puede ser la manifestación de un proceso digestivo que afecta a la garganta de forma indirecta positiva. Comprender esta diferencia permite interpretar mejor el síntoma y entender por qué las medidas habituales para eliminar el moco no siempre resultan eficaces en estos casos. Los síntomas al despertar son una de las pistas más importantes cuando el origen del problema no está en las vías respiratorias positivas, sino en el sistema digestivo. Durante la noche el cuerpo permanece en posición horizontal, lo que facilita que el contenido del estómago ascienda hacia el esófago y en algunos casos llegue hasta la garganta. En este contexto positiva, la pepsina puede depositarse en la mucosa de la laringe y la faringe sin que la persona sea consciente. A diferencia del día, no hay deglución frecuente ni movimientos que ayuden a limpiar la zona, por lo que la exposición puede ser más prolongada. Al despertar positiva, esto se traduce en una sensación de garganta cargada, necesidad de carraspear o de aclarar la voz. Muchas personas lo describen como flema acumulada, pero en realidad puede tratarse de irritación mantenida durante la noche. Además, la voz puede sentirse diferente en las primeras horas del día. Positiva. Puede haber ronquera leve o sensación de esfuerzo al hablar, lo que refleja la afectación de la laringe por la exposición a estos factores. La sequedad también es frecuente. Aunque puede parecer contradictorio, la irritación puede coexistir con una sensación de sequedad positiva, ya que la mucosa no está en condiciones normales. Otro aspecto relevante es que estos síntomas pueden mejorar a lo largo del día. A medida que se reanuda la actividad, la deglución y la hidratación ayudan a limpiar la zona, reduciendo la sensación inicial. La intensidad puede variar según la noche. Positiva. Factores como la cena, la hora a la que se come o la posición al dormir influyen en la probabilidad de reflujo y por tanto en la presencia de síntomas al despertar. También hay que considerar que muchas personas no asocian estos síntomas con un origen digestivo positiva, ya que no siempre hay ardor o molestias típicas de reflujo. Esto hace que se interpreten como un problema respiratorio o local. El carraspeo matutino puede convertirse en un hábito. Al intentar eliminar la sensación, se genera más irritación, lo que refuerza el ciclo y prolonga la molestia. Además, positiva, la repetición diaria de estos síntomas indica que el estímulo está presente de forma constante. No se trata de un evento aislado, sino de
un patrón que se repite noche tras noche, la posición al dormir es clave. Dormir completamente plano facilita el ascenso del contenido gástrico, positiva, mientras que ciertas posturas pueden modificar este proceso, el entorno también influye. Factores como el aire seco o la respiración bucal pueden intensificar la sensación, aunque no sean la causa principal. Positiva, la percepción de los síntomas puede ser más intensa al despertar porque es el primer momento en que se presta atención al cuerpo tras el descanso. Esto hace que cualquier molestia sea más evidente. También es importante considerar que estos síntomas pueden coexistir con otros a lo largo del día, positiva, como la sensación de flema o la irritación persistente, lo que refuerza la continuidad del proceso. Los síntomas al despertar no son solo una molestia puntual, sino una señal de lo que ha ocurrido durante la noche. Positiva, reflejando la interacción entre el sistema digestivo y la garganta de forma indirecta. La importancia de tratar la causa radica en que los síntomas como la sensación de flema persistente, la irritación o el carraspeo no son el problema en sí, la positiva, sino la manifestación de un proceso que ocurre en otro lugar. Centrarse solo en aliviar la molestia sin identificar su origen puede llevar a soluciones temporales que no resuelven el problema de fondo. Cuando la pepsina está implicada, el origen suele estar en el reflujo. Positiva. Esto significa que la garganta no es el punto inicial del problema, sino el lugar donde se manifiestan sus efectos. Tratar únicamente la zona afectada puede reducir la incomodidad de forma momentánea, pero no evita que el estímulo continúe. Positiva. El organismo responde a la irritación generando mecanismos de defensa como la producción de secreciones o el aumento de la sensibilidad. Estas respuestas son útiles a corto plazo, pero si el estímulo persiste se convierten en parte del problema, manteniendo la sensación constante. Además, positiva, el reflujo no siempre es evidente. Muchas personas no presentan ardor típico, lo que dificulta la identificación del origen. Esto hace que los síntomas se interpreten como un problema local, retrasando un enfoque adecuado. Positiva. Tratar la causa implica entender qué factores favorecen el ascenso del contenido gástrico. Elementos como la alimentación, la postura o ciertos hábitos pueden influir en la frecuencia del reflujo. Sin abordar estos factores, el proceso continúa activo. Positiva. También es importante considerar que la pepsina puede permanecer en los tejidos incluso después de que el episodio de reflujo haya terminado. Esto prolonga la irritación y hace que los síntomas persistan, aunque no haya una sensación inmediata de acidez. Positiva. El enfoque centrado en la causa permite reducir la exposición del tejido a este tipo de estímulos. Esto no solo alivia los síntomas, sino que facilita la recuperación de la mucosa, que necesita tiempo y condiciones adecuadas para volver a su estado normal. Además, positiva evita la cronificación del problema. Cuando los síntomas se mantienen durante largos periodos sin un abordaje adecuado, pueden convertirse en una condición persistente que afecta la calidad de vida. El tratamiento sintomático puede ser útil en momentos puntuales, positiva, pero no sustituye la necesidad de identificar el origen. La diferencia está en actuar sobre el proceso que genera la irritación, no solo sobre su manifestación. También hay que tener en cuenta que cada persona puede tener factores desencadenantes diferentes. Positiva. Esto hace que el abordaje de la causa sea individual y adaptado al contexto. La repetición diaria de los síntomas indica que el estímulo sigue presente. Ignorar esta señal puede llevar a mantener el problema en el tiempo sin cambios reales. Positiva. Entender la importancia de tratar la causa implica cambiar el enfoque, pasando de una visión local a una más global, donde se considera la interacción entre sistemas y se busca reducir el origen del problema para lograr una mejora sostenida.